Bienvenido a Neiel Rivera TV. Bienvenidos mi gente a otro episodio de Neiel Rivera TV. Y bueno, yo creo que este podcast pueden irlo compartiendo desde allá, dándole like, comentando desde allá también. Y compartirlo con alguien que yo sé que le va a inspirar, le va a motivar y va a ser de mucha edificación. Yo creo que esta conversación va a estar bien chévere. Y hoy era como un one-on-one. Hoy era una entrevista normal, hoy era un día casual. Pero de la nada apareció mi brother, Alejandro Warner. Primera vez. Y, ¿verdad? Primera vez acá en el podcast. Igual también de Viri. Acá en el podcast. Bro, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios, mano. Un poco nervioso porque son dos. Pero estamos ready. No, estoy nervioso, pero está bien. No, estamos ready. Gracias por la invitación. Gracias a ambos por la oportunidad. Que sí. Y siempre aquí dispuesto, mano, para hacer lo que sea, para que sea de edificación a la gente. No me critiquen si digo algún disparate. Sí, porque tiene un estándar de la gente, las cosas que uno dice. So, por favor, vamos a discutir en los DMs, no en los comentarios. Ponlo con calma, no se precipite. Con calma, pero agradecido, mano, agradecido por estar aquí. No, literal, o que no hagan corte, tú sabes. Esperen que termine la oración completa. Y Vean el podcast completo. Literal, hasta el final. Entonces después pues comentan abajo. Exactamente. Qué duro, mano, pero a mí me gusta, ¿verdad? En sí tu contenido y todo lo que estás haciendo, porque es como yo hablaba con Ale hace un par de días, porque edifica, tú sabes, y no es un contenido que ataca a una persona en sí, sino ataca a un estilo de pensamiento. Y eso pues para mí es algo que se ha perdido un poco como el tacto, digo yo. Porque hay muchas personas que sí saben mucha teología, sí saben mucha apologética, que eso vamos a hablarlo ahorita. Pero se van más directo a la persona. Vamos a suponer, pasó un escándalo de cualquier persona y pues vamos a tirarle al tipo. Entonces, ¿verdad? Yo entiendo que como humanos todos tenemos, ¿verdad? La oportunidad, no sé si decir oportunidad de fallar o no sé, de fallar. Vamos a fallar. Ninguno está exento. Que realmente somos humanos. Bueno, ustedes son los duros en eso, pero no estamos exentos de fallar. Y pues, ¿sabes? Hay algunos que lo hacen sin querer, otros que lo hacen queriendo. Pero yo creo que nunca deberíamos atacar a la persona en sí, porque al final y al cabo todos somos almas de salvación y pues. No, y debemos de entender que la persona. Primero hay que definir en qué punto estamos en desacuerdo. Porque hay cosas que podemos estar en desacuerdo y todavía ser parte del cuerpo. No hay problema con eso. Hay asuntos, y por eso están las denominaciones, que aunque mucha gente dice, mira esa religión, muchas denominaciones, pero eso es bueno, porque para los gustos los colores, ¿me entiendes? El que le gusta este estilo de música, por ejemplo, métese en esa iglesia. El que le gusta este estilo de prédica, métese a esa otra iglesia. Pero hay diferencias que son un poco más puntuales. Por ejemplo, yo no negocio la resurrección de Jesús. Eso es no negociable. Full. ¿Me entiendes? Y eso vamos a discutirlo. Si tú dices que eres cristiano, pero rechazas la resurrección de Jesús, eso es un problema muy serio. Y aún así, yo debería ser prudente en entender que tú tienes la imagen de Dios y Dios te ama. Por ende, estoy obligado a amarte. No es que quiera o no quiera, que estoy obligado a amarte. Por ende, voy a entrar en un desacuerdo contigo, siempre respetando la persona, no la idea. Yo creo que es un problema que hay. Como que se dicen todas ideas se respetan. No todas ideas se respetan. Hay ideas que son incoherentes, que no tienen sentido. No se respeta la idea. Se tiene que respetar al individuo. Por eso sí algo que ha pasado. Yo fallé en algún momento dado. Y también ataqué a la persona. Y aprendí a la mala. Pero es lamentable que pasa. Pero siempre trato en mi canal. Vamos a suponer que mañana en un podcast tú digas algo que para mí está bien equivocado. Yo no creo que yo diga Neiel metió las patas, algo así, ¿me entiendes? Sino que si tú metiste las patas en la canonización, por ejemplo, pues yo saco un video sobre la canonización. Exactamente. ¿Me entiendes? Que arregle. Creo que cuando una persona... Y creo que la iglesia sí tiene la autoridad de levantarse y acusar, no malinterprete, pero tiene que ser algo tan malo, ¿me entiendes? Que está manipulando tan feo para yo tener permiso realmente de acusarlo. ¿Me entiendes? Pero creo que nosotros nos levantamos a acusar a la gente que simplemente son diferencias denominacionales. Por ejemplo, los calvinistas. Yo no soy calvinista. No me tiene sentido el calvinismo. Pero si tú eres calvinista, yo respeto que tú seas calvinista. Y no creo que hacer un video nunca en mi vida
hablando del calvinismo. Ya. Porque una diferencia que no es esencial, ¿me entiendes? Por ende, creo que el problema está cuando no sabemos identificar qué cosas sí deberíamos pelear, qué cosas no deberíamos pelear. Ya. Yo creo que ese es el problema principal de todo. Ve acá, ¿cómo empieza tu vida? Y tu vida, me imagino que empieza un poco complicada, porque ahorita, ¿verdad? Estábamos hablando fuera de cámara y nos contaste unas cosas que, ¿verdad? No sé si tú quieras decir después, pero ¿cómo es tu historia en sí de, vamos a poner, 5, 6, 7, 8, 9 años? Cool, mano. Súper. Así de la nada. Es bien chévere. Oh, Cookies and brutal. cream. Oh, maravilloso. Mira, realmente no vengo a una casa cristiana. Tengo un tío que era pastor. Ok. Pero mami siempre estuvo en guerra con él. Mami es de las personas, creo en Dios, no en la iglesia. Ya, ¿Me entiendes? típico. ¿Entiendes? Pero está cool porque por medio de la apologética mami se convierte en pandemia. ¿Me entiendes? Ya. Y mami empezó a ir para la iglesia conmigo. Mami ha sido mi oponente Ah, más tú fuerte. fuiste el instrumento como tal. Sí. Brutal. Mami siempre con Dios. El problema de mami era la iglesia y Jesús. Ok. Pero mami estuvo conmigo meses que iba para la iglesia, se conecta todos los domingos ahora y sigue cuestionando. Pero gracias a apologética. Pero pues, eso está bien, eso está no, bien. está durísimo, está ¿Verdad? durísimo. Ahora que dices gracias a la apologética, ¿por qué tú dices no estudié teología y sí apologética? ¿Cuál es la diferencia de teología y apologética? Bueno, la apologética es parte de la teología. O sea, Ok. está dentro de Viene la de ahí, teología. de esa rama. Exacto. Pues es como, más de teología es como que el macro. Es la base. Exacto. Es como que el todo. Exactamente. Y como que la apologética sería una especialización Ok. dentro de la teología. Yo, cuando llego a la apologética, veo a mi primo en su cubículo que tiene un libro que es el caso de Cristo. Y yo no leía nada hace tiempo. De hecho, papi, yo peleaba con mi pastor a cada rato. Porque él siempre nos mandaba a leer libritos de estos, fresitas espirituales que te hacen llorar. Y yo, no, loco, quiero leer la Biblia. No me interesa otra cosa, no Sí, sea la sí. Biblia, ¿me entiendes? El expositor. Sí, no me hable de, ¿cómo se llama? Un domingo con un viejo pastor. Un viejo pastor. Sí, no me hable de eso, fíjate de eso, loco, no me hable de eso, ¿me entiendes? Y todo el mundo que si Crazy Love, que esto y lo otro. No me importa, loco, yo decía, no me interesa. Háblame de la Biblia, ¿me entiendes? Yo estaba en ese flow. La cosa es que voy para el trabajo de mami, que está mi primo, en el caso de Cristo, y yo, ¿qué es eso? Y él me dice, eso es el caso de Cristo. Eso es este tipo que es ateo, la mujer se le convierte y él es un journalist. O sea, él hace investigación, qué rayo. Ok. Y él dice, voy a demostrarle a mi esposa que Jesús es embuste, es un mito, que él no existió. O sea, le hizo un caso en contra de Cristo. Y el tipo lo que hace es entrevistar a los eruditos, o sea, a la gente más dura en los diferentes campos de teología, lo que sea. Lo empieza a entrevistar para desmentir a Jesús. Y el tipo se convierte. Y yo dije, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo el tipo se convirtió? Pues no fue que Dios lo tocó. No fue una experiencia espiritual. Ajá. Sino que a través de la razón, de la lógica, el tipo dijo, no hay posibilidad que esto sea falso. Es imposible. Entonces ahí yo llegué al punto y dije, caramba, pues entonces significa que desde el púlpito yo no tengo que tratar de mover las emociones de la gente. Porque esto es real. Yo tengo que ir con la verdad y la verdad hace libre. Claro. En la apologética encontré una herramienta para el diálogo con el no creyente, que quizás no era tan fácil hacerlo desde un punto meramente teológico. Creo que, no me malinterpreten, la teología es buena y es necesaria. Pero en mi caso, para el momento que estaba, mi hambre era siempre hablar con el no creyente. Ya. Quiero hablar con una persona que está adorando un Dios falso. Que se supone que todos hagamos eso. No, claro, definitivo. Pero somos un cuerpo, ¿no? Hace falta teólogos que se dediquen a la teología. Claro, exacto. Pero lo que movía mi corazón era ver personas que llegaran a los pies de Cristo. Ok. Y se me hacía difícil con un discurso puramente teológico, puramente eclesiástico. Pero, por ejemplo, si tú hablas con una persona de qué sé yo, filosofía o ciencia, abres más el oído a que tú le hables de, sé yo, revelación general, revelación progresiva, o que le hables, qué sé yo, de elección, de predestinación, lo que sea. Esos términos bien teológicos, a la gente de afuera es como que, ok. Pero la apologética no es tanto ayudar a defender a Dios per se, sino como que la ayuda a la persona en su proceso lógico Ya. de cómo abrazar la fe. Sí, sí, sí. Porque la fe no es sencilla. Sí, más humanitario como tal, de Sí, cosas que se puedan cuestionar ellos mismos. claro. Pero también me di cuenta a lo largo del tiempo que también es una herramienta para la iglesia.
porque reafirma la fe del creyente. Claro, ¿Entiendes? exactamente. Porque en muchas ocasiones yo me acerqué a personas con preguntas y lo que me decían era, ten fe y ora, que Dios te va a hablar. Dios nunca me habló, Ujú. ¿entiendes? Pero a través de la apologética, la herramienta que nos da, me di cuenta de muchas cosas que realmente no tenía que orar tanto, sino investigar un poquito más, leer un poquito más, estudiar un poquito más, y Claro. era bastante sencillo. So, ahí fue como empecé con la apologética, fue dándome cuenta de que había un lado racional, un lado Claro. lógico a la fe. Sí, porque yo creo que cada uno de nosotros como que crecimos con la fe de nuestros padres, que nos enseñaron que Jesús era tal, qué sé yo, pero después cuando nosotros llegamos a una cierta edad, como que literalmente nosotros comenzamos a crear nuestra fe en... Claro. Y eso es a base de Y la yo apologética. creo que como también tal. eso es la base de todo joven. Que exacto. en un momento de tu juventud tú llegas y tú dices, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y uno mismo se cuestiona. Yo creo que cualquier joven que haya sido nacido y criado en la iglesia lo piensa. Full. Claro. No, en mi caso, como dije, yo no nací en la iglesia, so para mí fue una experiencia sacamoco. Ya. O sea, yo fui a la iglesia, papi, me acuerdo como hoy, loco, la ¿Verdad? predicación. ¿A qué edad tú comienzas a ir a la iglesia como tal? Como a los 17. Ya, chamaquito, que soy adolescencia de rebeldía. Papi, y yo estaba a fuego antes de eso. Estaba a fuego. Y me acuerdo, papi, porque yo jugaba baloncesto en la high, y estamos de camino a un juego, y hay un pana que se convirtió. Pero se convirtió, papi, RT. Papi, se convirtió, papi, de que te está metiendo a Cristo por ojo y boca y nariz, loco. Papi, dando bloqueazo a todo el mundo. papi, y yo le digo al pana, Arreciando. no, papi, pero fuertemente. ¡Escucha! No, papi, me tenía harto, loco. Y yo le digo al pana, mira, bro, si tú te caes en la boca, porque yo estuve en Carolina y el juego era en Arecibo, loco. Ya todo el camino, dándome el tratado, que si el infierno, que si esto. Y yo, mira, Y papi, para ese tiempo tú no ibas a ninguna iglesia. nada, cero boquete. ¿Entiendes? A mí no me importaba. Más- Dios, olvídate de Más eso. que lo de tu mamá y lo de tu tío. No, pero, o sea, eso yo vengo a hacerlo después, ¿me entiendes? Como que, porque Ok. realmente no era un tema en casa. No era una influencia tampoco tenía. Tampoco. No, ¿me entiendes? Ok. No, o sea, en casa se decía, gracias a Dios, que Dios se encargue. Ajá. ¿Entiendes? Para mí nunca, bueno, en casa, loco. En casa se endecaba, en casa el decale Ajá. se desemmoñaba, en casa había el cuarto frío, ¿me entiendes? En casa estábamos a fuego, ¿me entiendes? So, como estábamos bien económicamente, ese es mi pensar, nunca hubo Una necesidad, Sí, entre no, comillas, ¿me de... entiendes? Siempre estamos bien, papi cobra un montón, ¿me entiendes? Estamos a fuego. Bueno, loco, mis navidades, sin mentirte, yo tengo videos. Los regalos, loco, eran del piso hasta el techo. Papi, Y todavía sigue siendo así. Va a ir no, para allá, papi, va. no. Muchacho. ¿Entiendes? No, tenemos regalos de bendiciones de Dios, ¿me entiendes? Para oír, mira, hay que ir para casa apologético, por favor. Pero nada, papi muere, y cuando papi muere, pues comienza, pues nos vamos de esa casa, mami se muda, y luego me acuerdo que fui una vez a la iglesia, luego de eso. Chama, tenía como, qué sé yo, papi murió cuando yo tenía 10 años, fui como a los 12, qué sé yo, por ahí, y me acuerdo que sentí algo medio extraño. Ahora, esto fue como, no vuelvo a la iglesia, ¿entiendes? Esto es para todo aquí, sí, esto es aquí, no, esto está medio raro. Pues me fui, normal. So, mami nunca me cerró la puerta, mami nunca me dijo no crea o sí cree, ¿entiendes? So, fue bastante orgánico. So, este chamaco, cuando empecé a invitarme, le digo, si te caes en la boca, yo voy contigo, pero no me sigas hablando de esto, que vamos a jugar ahora. Voy a la iglesia, papi, ¿De chavo. Sí, el que me invitaron. No, y la casualidad que está, es la iglesia que voy actualmente, papi, a 2 minutos de casa. O sea, estaba ahí. Entonces, el pana, porque el que iba a predicar también estaba en el colegio, también estaba en la escuela. So, vamos a verlo a él, que esto y lo otro. El tipo tampoco me caía tan bien, pero fui a verlo, que esto y lo otro. Y la cosa es que estamos ahí y el tipo empieza a hablar, loco, de que tú sabes, cuando tú tiras piropo a la jeva, que tú le dices, baby, tú sabes que yo soy el hombre para tu vida, yo te voy a cuidar. La seducción. Y con esa labia así bien asquerosa. Y cuando la chamaca te pichea, tú te sientes mal. Porque tú sabes lo mucho que tú la amas. Claro. Y tú sabes que, papi, no hay otro que pueda darle lo que tú le vas a dar. So, te sientes bien mal cuando se da la espalda y te pichea. Y dice, imagínate Dios que todos los días te tira piropo. Imagínate Dios que te cuida todos los días y tú dándole la espalda. Dios diciéndote que eres el único que puede cubrirte y guardarte y cuidar tu corazón. Papi, yo empecé a llorar.
Ay, yo era atacado. Y yo me miraba así, ay, Dios mío, pero qué sangre no soy. Papi, no, una cosa horrible. Papi, y de ahí para adelante, en Cristo. ¿Entiendes? So que desde los 17 hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Qué Papi, duro. no hay break para volver para atrás, ¿me entiendes? So, no es como que yo necesité la apologética. ¿Me entiendes? La apologética yo descubro mucho después. Ya. Lo que a mí me partió la vida, loco, fue experimentar cómo el amor de Dios, papi, se vació en mi, o sea, se desbordó en mi vida. ¿Me entiendes? Y de ahí, experiencias extrañas, locas, que me hicieron entender que no había forma de que Dios no existiera. Pero luego, cuando empieza esta etapa de que quiero compartir el evangelio, ahí fue que me di con una pared. Como que no sabía cómo hacerlo. ¿Me entiendes? Y ahí entró la apologética. La apologética la encontré como una herramienta para dirigir la gente a Cristo, no tanto para mi propia convicción. Porque mi conversión para mí es más que suficiente. Claro. ¿Me entiendes? Lo que Dios ha hecho en mi vida es más que suficiente para yo permanecer en Cristo. Sí, en ese sentido. Qué duro, mano. Cuando tú hablas de que como que tuviste un montón de experiencias, ¿qué tipo de experiencia tuviste así? Mira, yo me acuerdo, loco, cuando yo recién convertido, el pana RT, Ajá. cuando yo me convierto, cuando ¡Escucha! es que nos convertimos como 6 locos al mismo tiempo. Ya, y che. todo estaba, nos faltaba la ropa. El loco. batallón. Y luego nosotros estábamos bien a fuego porque en el colegio, en los almuerzos, nos metíamos a orar en un salón. Ya. Y se metieron 30 ahí, loco. Y los chamacos se convertían. Había una cosa bien linda. Sí, una confra. No, exacto. Confra sin saber que éramos confra. ¿Me entiendes? Y estábamos en cuarto año, Wow. 11, ¿me entiendes? Eran chamaquitos. La cosa es que yo me acuerdo, porque yo estaba en Cristo, pero seguía en la mía. ¿Me entiendes? Como que Ya. seguía hablando malo, seguía a lo loco. Pero sé que Dios es real. ¿Entiendes? Sé que Dios es real. So, el pana me dice, Billy, tú tienes que cambiar. Es imposible que tú digas que eres cristiano y que tu vida cambió, pero sigue igual, loco. Que la única diferencia sea que tú vayas a la iglesia. Sí, era en la conducta como tal. Exacto. Pues, loco, pues yo me acuerdo que me levanto un día y tengo como que este déjà vu, este sueño que tuve. Y, papi, me acuerdo una pared, como si fuese la pared de un castillo, en piedra, y mucho fuego. Y veo un rollo, un pergamino. Y eso se desenrolla. Y sale una pluma y empieza a escribir, y decía atentamente STG3 creo que era. Y yo en la mía. Y en un momento abro la Biblia y digo, mira, STG Santiago. Santiago. Y digo, mira, papi, cuando fui a STG3, todo lo que el pana me estaba criticando, ese Santiago 3. Todo lo que el pana me estaba diciendo, yo lo vi en Santiago. Y decía, esto está raro. Está como que extraño. Seguimos. Empecé, loco, me dio un hambre demasiado exagerada. Por Dios, que yo, dos panas míos, todas las noches, de 10 de la noche a 5 de la mañana orábamos en el caseo de casa. Todos los santos días. Todos los días. Orando. Orando. Luego, de momento, yo llego a la iglesia y es como que veo cosas raras, loco. Literal. O sea, veo cosas que todavía yo no me explico qué era, ¿me entiendes? Pero la cosa es que las cosas que yo veía, yo me acercaba a la persona, le decía, mira, mala mía, pero siento esto. Papi, al pie de la letra. Todo. Veía ángeles, como que demonios, como que gárgolas volando, loco. Una cosa bien extraña. Y hoy, cuando yo pongo a analizar todo eso, si lo paso por el filtro académico que tengo, no me tiene sentido. ¿Me entiendes? Pero no puedo negar que eso pasó. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo una vez, yo hablo con una muchacha y le digo, no sé por qué, pero te veo sentada en el borde de la cama, con una lucecita al frente y haciendo algo. Así es como lloraba. ¿Me entiendes? Me acuerdo en la universidad una vez en la Yupi, estoy en MECU 3001, cosa del diablo, y yo empecé a temblar en la clase, loco. Empecé a temblar en la clase y no sé por qué. Tú sabes las películas que tu enfoque está en una persona y tú pones slow motion. Sí, Papi, sí, te lo sí. prometo, así, loco. Y sentía una voz que me decía, pregúntale cómo está. Ya. Te así, estaban naturales. Salgo afuera, hablo con la muchacha, mira, ¿estás bien? ¿Cómo tú estás? Y ella mirándome rara, porque se creía que era un abigantón, mirándome rara, que está otro. Y yo cuando noté eso, le dije, mira, mía, yo soy cristiano, no sé por qué siento preguntarte si estás bien. ¿Estás segura que estás bien? Esa mujer empezó a llorar. Y esa mujer miró a la chamaca que está al lado y le dice, pero ¿cómo él sabe que esto y lo otro? Y yo empecé a llorar. So, experimenté cosas sobrenaturales que nunca le encontré una explicación fuera de que existe algo espiritual. ¿Me entiendes? Y como estoy diciendo ahorita, hoy por hoy, para mí lo más difícil es cómo mantenerme en ese punto medio de que
soy académico, pero la academia no puede nunca quitarme la perspectiva de que existe algo espiritual. Sí, no puedes limitar. No, ¿me entiendes? Y eso para mí es un reto todos los días, loco. Claro. ¿Entiendes? Porque a veces mientras más leo, como que más me quiero borrar de la mente que eso pasó. ¿Me entiendes? Por eso tengo que vivir siempre arreguindado de Dios, ¿me entiendes? Como que la lectura de los libros que yo tengo no puede sustituir mi tiempo de oración. Porque me vuelvo loco, ¿me entiendes? No sé cómo llegamos acá, pero... Sí, es que una cosa va a dar la mano también, no Sí, puedes no, despegar. y me gusta que digas que haces el balance de tener las dos cosas, sacar tu tiempo de oración, sacar tu tiempo de estudiar, porque a veces yo pienso que también hay muchas personas o quieren orar un montón sin saber nada de la palabra, como quieren saber mucho de la palabra sin orar un montón, y yo creo que Hay un debe desbalance. haber ese Claro, balance. cuando le preguntaban a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él dice, tienes que amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero dice, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. So, Jesús está diciendo, ok, yo tengo que amar a Dios almáticamente, espiritualmente e intelectualmente. So, hay veces que nosotros en la iglesia amamos a Dios espiritualmente, pero no atacamos la parte emocional. Y hay un montón de gente depresiva diciendo que son demonios, no son demonios. Y eso es un problema. O somos espirituales y a veces atacamos la parte emocional, pero no la parte intelectual. Full. ¿Me entiendes? So, yo trato... De todas las áreas. Todas Sí, las áreas. sí. Lo que intento todos los días es como que, ¿dónde estoy? Me falta la académica, me falta la espiritual, me falta la almática. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy fallando? ¿Me entiendes? Porque para mí, en ese pasaje, Cristo mostró que hay 3 vías donde tenemos que caminar de manera correcta delante de Dios. Ya. Porque mucha gente dice, no puedes ser muy emocional con Dios. Bueno, yo soy un ser emocional. ¿Cómo que no? Si todos somos emocionales. Exacto, no es como no puedo ser emocional, ¿me entiendes? No puedo dejar que las emociones me controlen. Exacto. Eso es otros 20 pesos aparte. Pero sí, esa es una batalla que tengo a cada rato. Como que tratar de buscar ese sweet spot, ¿me entiendes? Ese punto medio. Sí, ese happy medium de estar ahí. Ve acá, a través de la, ¿verdad? De comenzar a hacer video, como tú dices, quiero empezar a hacer video, o sea... Keropi, loco. Ok. Keropi, papi, Keropi es una bendición, loco. ¿Tú sabes Keropi? Sí. Papi, Keropi es un pan de Dios, Chiquitito loco. él que mide como No, papi, 60 pies. papi, si Keropi ve esto, pero yo te amo, loco. Yo te amo, yo amo a Keropi, en verdad. Keropi es, loco, es un pan de Dios, loco. Keropi es primero de la gente y después del loco. Y yo me acuerdo, yo conocí a Keropi en un jangueo en San Juan, loco. Fuimos a San Juan y porque yo lo había invitado ya a un retiro de mis jóvenes. Y fue para allá, al principio no quería invitarlo, porque para mí era medio charro. Pero cuando llegó allá, dije, oye, el flaco le mete. Y en el chiste te predica bien, So, cuando nos vimos ahí en San Juan, me empecé a explicar, yo quiero hacer, porque yo empecé a decirle, mira, yo hago apologética, me gusta esto, papá. Y él me dice, quiero hacer un podcast. Que eso fue lo que surgió después a Teología Sumada. Sí, full. ¿Entiendes? So, y yo le dije, pues dale, lo hacemos. Y en ese podcast, como que él fue el que me impulsa primero a hacer lo de Teología Sumada. Okay. Y en ese proceso me empiezan a decir, mira, deberías hacer tu canal. Debería hacerlo. Porque el feedback fue tan bueno de lo que es la parte apologética y hay tan poco conocimiento, por lo menos en Puerto Rico, de lo que es la apologética, que eso fue lo que me impulsó. ¿Entiendes? Pero el que me adentra a todo este mundo fue Keropi. Sí. Qué duro, mano. Y o sea, que ahí empezaste a hacer tus videos, hacer tus cosas. Sí, todo empezó como en la pandemia. Oh. En pandemia fue Yo siento que eso fue hace un Sí, que par eso, de... literal. No, yo en yo siento 2020. que lleva un montón de tiempo. Bueno, parece, pero no. De 2020 fue donde empecé. Diache. Sí, 2020 fue donde empecé. Yo había subido al 2000 Guácara en un spoken word. Porque antes de yo empezar a predicar, yo no predicaba. No me atrevía a predicar en lo absoluto. So, como comencé a predicar fue mediante spoken words. So, yo hacía como una declamación, iba por ahí y las hacía. Y eso sí lo tengo en YouTube con el 2014. Yeah. So, todo el equipo que yo tengo era con la mentalidad de hacer spoken word. Okay. Era para allá. No tenía mentalidad de hacer YouTube ni nada de eso. Yo quería grabarme para hacer spoken word y tirar eso. Ya. So, cuando llega la pandemia, pues yo me quedo así como que, pues mira, pues vamos a empezar a grabar. Pero no era la cuestión, loco. Yo tenía todo el equipo brutal que yo tengo hoy. Yo lo tenía ya. Pero como no sé cómo bregar con él, luego pues me compré una webcam media tecadita. Y papi, la Sí, que calidad era más horrible. accesible para ti. Sí, no, loco, no, en verdad, este learning curve de aprender a usar toda esta porquería, loco, en verdad, loco, es una chavienda. Pero empecé con lo que tenía, loco, ¿me entiendes? Y muchas veces como que esperamos estar en la
perfecta situación o posición para arrancar Claro. con la Para cosa poder que está arrancar. poniendo. Y eso es un serio problema. Porque lo que te hace falta, mano, es saber que Dios te está llamando a algo. Si Wow. tú estás seguro y sabes que Dios te está llamando a algo, Dios se va a encargar de darte el conocimiento o poner a la gente que tiene el conocimiento. De darte los recursos o abrir, no importa. Sí, empieza con lo que hay. Sí, Así. empieza, arranca con lo que hay, ¿me entiendes? Porque a veces pensamos de que, es que no voy a tener los resultados que quiero hasta que tengan el equipo. Pero es que realmente el resultado lo provoca Dios. Ujú. ¿Entiendes? So, Dios va a provocar el resultado con o sin el equipo. Mi trabajo es ser obediente. Wow. Yo soy obediente aun cuando no veo los resultados. ¿Entiendes? Qué punchline. Porque a mí, es que, ponte a pensar, Dios nunca llamó a nadie un resultado. Le digo, esto. Ya. Ya, sé obediente. Tiene, ¿no? No. Y yo creo Dale. que también era gente que estaban haciendo cosas. No lo que tenían que hacer, pero estaban haciendo cosas. Claro, no, definitivo. Pero tú ves, por ejemplo, si un pastor comienza a evaluar que no está teniendo resultados porque la iglesia no está creciendo en número, va a fracasar. ¿Ves? Porque muchas veces, crecer en número, papi, la pandemia creció en número, pero no eran números positivos. ¿Entiendes? Tú puedes tener una iglesia con mucha gente que es tóxica, ¿me entiendes? Eso no es un buen resultado. Wow. ¿Me entiendes? Eso es un mal resultado, ¿me entiendes? So, ¿qué tú tienes que hacer? Yo soy obediente. Y el resultado, Dios se encarga. ¿Me entiendes? So, creo que siempre estamos llamados a la obediencia. Sí, tú tratas de regar la semilla que Dios se encarga del crecimiento como porque tal. a veces sí, porque si yo me pongo a enfocarme de que mi canal no está llegando a los números que yo quisiera, Claro. pues no estoy siendo obediente. Ya. ¿Entiendes? Dios no me llamó a sacar números. Dios me llamó a depositar lo que tengo. Pues eso es lo que yo hago. ¿Me entiendes? Pero sí, arranqué desde la pandemia y no he sido tan fiel como se supone, pero vamos poco a poco. Gracias a Dios. Cuando tú dijiste que estábamos hablando ahorita, que tú eras, en un momento llegaste a atacar como la persona en vez de su pensamiento, ¿eso pasó en redes como tal o eso era más tú hablando con las personas así? No recuerdo haber tenido un problema en las redes. Bueno. Hizo. Espérate. Me acordé Dale de para uno. atrás que me acordé de uno. Bueno. Ok, nunca he sido tan explícito. Ok. Esto es para fulano. Ya, como Oh, que ya. a eso no le he hecho. Sí. Eso no le he hecho. Tipo lucha libre. Esta Ajá, para- sí, eso. Sí. Bueno, una vez hice un video como que fue Aquino, pero fue un teaser, porque realmente tuve el video. Ya. No, ¿Y todavía esa- existe ese video? Sí, pero fue un promo, un clickbait de eso. Ah, ok, ¿Entiendes? ok, Fue un ok, clickbait, ok. te voy a tirar, pero tuve el video. Ya. No, dirán, ¿entiendes? Ya lo vi. ¿Entiendes? A verdad, ajá, pero no pasó nada realmente. Pero a una persona que yo haya tirado así fuerte en redes, directamente, no recuerdo haberlo hecho. Y si lo hice, mala mía. Pero, o si lo hice, te lo merecía. Por también. si las O moscas. y si lo hice, te lo merecía. Pero sí he tirado contenido, obviamente. Pues porque he visto cosas que creo que están mal. Claro. So, he intentado no atacar a la persona, porque como te digo, la persona tiene un valor. Y aprendí que no porque tú digas algo, yo debería estar en la posición de entender completamente por qué tú estás diciendo ese algo. Porque me pasó muchas veces y by the way, por eso fue que comencé a seguir a mucha gente en las redes. Porque yo era una persona que escuchaba a mucha gente, pero no seguía en las redes. Porque para mí eso es un lambón. ¿Me entiendes? Ya. O sea, ese es el concepto que yo tenía. ¿Entiendes? Pero después dije, caramba, Billy, son gente en Cristo haciendo cosas para Cristo. ¿Cuál es el problema? Anyway, comencé a seguir un montón de gente y comencé a tratar de conocer a la gente detrás del arte, detrás de su música, detrás de sus prédicas. Y cuando yo me conectaba quizás a los live que hacían o las entrevistas que hacían, decía, caramba, ¿sabes qué? Ahora entiendo su punto. Ahora entiendo por qué lo dijo. ¿Me entiendes? So, he tratado de ser cuidadoso en ese sentido, porque puede ser que tú digas algo y yo estoy en desacuerdo, pero no entiendo full el background del por qué tú estás diciendo lo que estás diciendo. Obviamente, si tu afirmación, tu idea, tu creencia, para mí está el garete, yo lo voy a atacar. Pero voy a hacer lo mejor posible para nunca tocar el valor que tú tienes como ser humano. Sí, de la persona como ¿Entiendes? tal. Porque sigue siendo una persona, Dios te sigue amando, sin importar lo mal que tú estés. Claro. Dios te sigue amando, yo tengo que amarte, tengo que respetarte. Obviamente, sí creo que deberían haber situaciones en las cuales entendamos que el acusar directamente es correcto y es lo pertinente. Por ejemplo, el caso de Ravi Zacharias. No sé si se dieron cuenta. Sí. ¿Sabes quién es Ravi Zacharias? Ravi Zacharias es un apologeta famosísimo.
Súper. Y Una influencia cañona. no, y el tipo salió con un caso de que el tipo tenía, bueno, esto es lo que dice la noticia. Según la noticia. Exacto, según la Exactamente. noticia. So, él supuestamente iba para estos sitios de masaje, que yo creo que él era codueño, y le pedía favores sexuales a la muchacha, y le decía que él era un hombre de Dios, y Dios le ha permitido tener este espacio para soltar el estrés. Ujú. Así decía. Son un abuso Sí, espiritual bastante, ahí. pero hubo So, un dime bastante tú casos si ahí. no es correcto levantarse y decir, mira, este tipo tiene problemas. ¿Me entiendes? Por eso digo que hay situaciones y hay situaciones. ¿Me entiendes? So, nuevamente, si estamos llamados a juzgar, yo creo que sí es bíblico que sometamos juicio, un justo juicio, según la palabra, y deberemos ser prudentes de que estamos sometiendo juicios, sin afectar o tratar de humillar a la persona que estamos hablando, porque tienen la imagen de Dios y tienen valor Claro. delante de los ojos de Dios. Sí, no, y yo creo que eso está pasando mucho, y más con el, no sé, en cuestión de divisiones y de esto, que como que si tú no eres como yo, pues te ataco. Si no piensas como yo, pues te ataco. Y no en un sentido saludable, sino algo de más directo a la persona, yo creo. Claro. No, pero yo creo que número uno, cuando se llega a ese punto, ataca a la persona, es que no tiene argumento contra la idea de la persona. Wow. So, entonces, pues tienes que recurrir a un ataque infantil, Ujú. ¿me entiendes? Porque es que es la real. Sí, Porque sí. si yo tengo un problema con tu idea, yo deberé tener base y fundamento, más allá de yo estar en desacuerdo, yo deberé tener un argumento en contra de lo que estás diciendo. Y eso es lo que yo digo. El punto, si yo llego al punto de insultarte, yo estoy diciendo, afirmando, no sé cómo contradecir o atacarte intelectualmente. Pues entonces déjame llegar a un nivel menos intelectual y déjame atacar a la persona. Porque, no sé, hay gente que se cree que por ser funny en las redes y ser funny en ese aspecto, va a ganar el favor del público. Porque esta es otra cosa, a mí al público le gusta esa porquería. ¿Me entiendes? Lamentablemente. Pero creo que regrese al primer punto, es diferencial, tratar de ser inteligente en qué pelea yo voy a coger, qué batalla yo voy a enfrentar, ¿me entiendes? Nuevamente, hay cosas que podemos estar en desacuerdo, papi, y seguimos a fuego, Ujú. y no tengo problema, y no tenemos ni que hablar del tema. O sea, no tengo que hacerlo porque yo tengo el brother mío, que va a venir conmigo para acá. Muchas cosas yo estoy de acuerdo con él, pues es mi hermano. ¿Entiendes? Sí, no, él no va a dejar de ser tu hermano. No, Así. loco, no. Por más cosas raras que a veces diga, ¿entiendes? Oye, tú eres mi hermano y estoy aquí para ti, ¿me entiendes? Y aún así, porque yo también tengo personas que amo un montón, que no le sirven a Cristo, ¿me entiendes? Claro. Pero son mis hermanos, ¿me entiendes? So, el que no estemos en la misma página, teológicamente hablando, no debería quitarme las ganas de amarte. Sí, es que eso el amor va por encima de todo eso. Exacto. Obviamente, te amo, pero te lo digo, estás mal, pero te amo. Estás al garete. Full. Te amo, puede ser que te vaya para el infierno, pero te amo. ¿Me entiendes? No hay problema, ¿me entiendes? Te lo digo, pero te lo digo en respeto, ¿me entiendes? Pero creo que tenemos un problema en los dos extremos, porque hay gente que tampoco se atreve a decir nada, ¿me entiendes? So, está mal el que yo ataque a la persona, pero está mal que yo me quede callado. Sí, te vuelves cómplice de... Claro, ¿me como entiendes? tal. Y eso está bien eso tiene un apogeo en lo que se llama cristianismo progresivo. Que eso Ok. es satánico, diabólico. Escúchame bien, eso es satánico, Bien. diabólico. No, por si acaso hay otra cámara por acá. Le digo, cristianismo progresista, eso es peor que el ateísmo. Eso es peor que cualquier otra religión que sea contraria al cristianismo. Cristianismo progresivo es mucho peor. Porque se parece al cristianismo, pero no es cristianismo. Mm. Y eso es muy malo. So, ¿qué pasa? Si yo no te digo nada, Sí, es Venga, como que para. te sigo aceptando, aunque tú, como que tú aceptas algo que estaba mal, literal. exacto. No lo señalas. Pero sí lo que es peligroso. Y si no hay nadie que diga nada, Para los que no saben mucho, ¿cuál es la diferencia del cristianismo progresivo y el que se supone? el Importante tenemos el aclarar. cristianismo histórico, Ajá. que es el que nosotros profesamos, y el progresista está cargado con las ideas posmodernistas que tenemos hoy día. Ideología de género, la verdad es relativa, no es absoluta. Te van a decir que... Te van a hablar mucho, por ejemplo, de la desconstrucción de la fe. Cuidado, escuchen bien eso. Si te hablan de vamos a desconstruir la fe, el tipo es progresista. Ten cuidado. Porque te va a decir, vamos a desconstruir lo que te enseñaron en la iglesia y vamos a mostrarte un nuevo Jesús. Y es tan nuevo que te van a decir cosas como, bueno, eso lo dice la Biblia, pero la Biblia no es normativa de vida. La Biblia no es palabra de Dios. La Biblia contiene palabra de Dios. ¿Qué significa eso?
Lo que a mí me gusta, yo digo que es palabra de Dios. Lo que no me gusta... Lo que me conviene. Exacto, ¿me entiendes? So, tienen a un Jesús que, según ellos, es puro amor. Pero no te hablan de cuando Jesús habla del infierno. No hablan de cuando Jesús dice, si tú me amas, obedece mis mandamientos. ¿Me entiendes? So, te pintan un Jesús bien amoroso, que está de acuerdo con todo el mundo. Pero Jesús dijo, si tú quieres ser mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo. Tienes que cargar tu cruz. So, yo no sé qué Biblia están leyendo, ¿entiendes? Pero presenta un evangelio tan aguau, como dice C.S. Lewis, y tan light, que llama la atención de cristianos heridos con la institución, ¿me entiendes? Con la iglesia, quizás legalista, que cometió errores. Pero no es un cristianismo histórico. Algunos te van a decir que Jesús no resucitó físicamente, sino que resucitó en el corazón de la gente. ¿Me entiendes? So, se hacen llamar cristianos y utilizan a Cristo como la figura, ¿verdad?, principal, pero son bien distintos, son bien diferentes. No, y es como lo que estábamos hablando ahorita, que decía, lo que Pablo dijo en ese tiempo era para el tiempo de Pablo. Sí. Pero en el tiempo de ahora, no eso no fue lo que Pablo quiso decir. Sí, porque ellos empiezan a decir que los tiempos cambian y tenemos que cambiar, adaptarnos a los tiempos. Adaptarnos. ¿Me entiendes? So, se lo he escuchado muchas veces. So, ¿qué pasa? Yo puedo entender que mi metodología debe de cambiar y adaptarse a los tiempos. Claro. El mensaje no. El mensaje no mensaje- cambia. Sí, es como que antes no había internet, pues ahora sí. Exacto. Me adapté al tiempo. Exacto, ¿me entiendes? La pandemia nos dejó muy claro que la iglesia debe meterse en las redes. Ujú. ¿Entiendes? Esto nos dejó bastante claro, ¿me entiendes? Pero no porque ahora estamos en las redes, vamos a cambiar el mensaje. Claro. ¿Entiendes? Y ellos sí van a cambiar el mensaje, ¿entiendes? Adaptan absolutamente todo. Porque ahora está de moda la inclusión. Vamos a ser inclusivos con todo. Jesús no fue inclusivo, perdóname. El mensaje de Jesús fue atractivo para todo el mundo. Fue inclusivo en ese sentido. Pero no significó que aceptó a todo el mundo. O sea, dos cosas muy diferentes. Y no lo rechazó en el sentido de que tuvo una preferencia uno por encima del otro. Es que Jesús puso las pautas. Si tú me quieres seguir, tienes que ser... Tienes que A, B, negar C, lo D. que... ¿Me entiendes? Tienes que hacer esto. Ya. O sea, yo te invito, pero si tú me quieres seguir, tienes que seguir esto. So, eso no es inclusivo. ¿Me entiendes? Claro. So, de su punto de vista, no te van a hablar de un pecado, no te van a hablar de la redención, porque si te presentan a Jesús como un buen maestro. Porque si te presentan a Jesús de un salvador, la pregunta que sigue es, ¿me salva de qué? ¿De ¿De qué? hablar de pecado? Pues no te hablan de salvación, ¿me entiendes? Te hablan de un mejor hoy, te hablan de que van a restaurar las vidas hoy, ahora, ¿entiendes? Pero honestamente, mi premio no está aquí. Es lindo lo que Dios hace aquí, pero no se compara con lo que Dios va a hacer después, ¿me entiendes? Claro. En la tierra nueva, cielo nuevo, en la vida venidera, ¿me entiendes? Claro. Eso es el problema. Se pone es tan lindo y tan atractivo, pero pierde lo que en esencia es el evangelio. Sí, te pinta un cristianismo de fantasía. No es bíblico, cero bíblico. Venga, tú como líder de jóvenes, ¿qué es lo más que te pregunta, como que qué es lo que tú dirías, mano, lo más que le hace falta a los jóvenes en saber es este tema? Mira, honestamente, jóvenes como tal, creo que lo más que necesitan es un pastor que los ame. Eso es lo más que necesitan. Por encima de una buena enseñanza, necesitan alguien que le modele a Cristo. Porque, hermano, tenemos muchos jóvenes con falta de paternidad. So, yo te puedo hablar de mucha teología, pero a los jóvenes no le van a entrar. Si tú haces un clic emocional con ellos y ellos vinculan contigo y saben que pueden confiar en ti, ellos van a seguir creciendo en Cristo. ¿Me entiendes? No estoy diciendo que obviemos la parte teológica, pero en mi caso, cuando yo empecé con los jóvenes, yo fui más un buen predicador, no tanto un buen líder, ni un buen pastor. ¿Me entiendes? So, ¿de qué me sirve a mí yo pararme en un púlpito a vomitar información sobre ellos que no está cambiando a nadie? ¿Me entiendes? Pero después, loco, cuando cambié el approach y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un poco más amor. Papi, a mí me dicen Papa Billy. ¿Me entiendes? Y yo soy loco con mis nenas. Sí, es que Y tienen yo soy, una papi, necesidad yo soy cañona. sobreprotector, ¿me entiendes? So, sí debemos de tener un foro para los jóvenes que hagan preguntas. Debe de haber, debe existir. Yo no puedo decirle al joven que Dios se molesta cuando hacen preguntas. Yo no puedo decirle al joven que si tú tienes dudas,
no tienes fe. No es lo mismo. Tú puedes tener fe y tener duda. Y es como tú manejas las dudas que aumentan tu fe. O disminuye tu fe, ¿verdad? Siempre dicen famosamente la duda es el cáncer de la fe. No. La duda se convierte en cáncer de la fe cuando la duda no se atiende. Si la duda se atiende, se convierte en un escalón que aumenta tu fe. Y aumenta tu fe. Pues son cosas que desconocías y cosas que suman tu fe. Pero ¿qué pasa? Hay que manejar bien cómo yo le doy una buena enseñanza bíblica, una enseñanza que sea pertinente a los tiempos que estamos, porque van a salir de la iglesia, van a la escuela y se van a encontrar con ideología de género. Claro. Se van a encontrar con budismo, se van a encontrar con ateísmo militante, se van a encontrar con agnosticismo. So, hay que prepararlo, claro está, pero para mí, en una etapa de unos jóvenes de, 15 a 20 años, 21, 22 años, papi, es ser papá. Sí, se bregamos Es ser por lo pastor. sentimental. Sí, loco. Porque créeme, si tú haces un impacto con los jóvenes a ese nivel, Ujú, van a estar ahí. ujú. ¿Entiendes? Porque tienen ese amor paternal que quizás no lo tienen en las casas. Sí, sí. ¿Me entiendes? So, yo al principio cometí ese error. Yo quiero darte información, esta información. Porque a mí me cuesta amar a la gente, loco. O sea, me cuesta. Mucho. ¿Entiendes? Como que no me sale amar a la gente. De verdad. No, papi, no me sale. No me sale. Bueno, yo vine aquí hoy porque voy a conocer a la gente. Ya. Porque yo soy feliz en mi casa. O sea, que a mí y a tú no nos amas. No, fíjate, no. No te puedo decir que te amo porque no te conozco. Exacto. Diablo. Pero honestamente, a mí, loco, es que, mira, a Ahí mí va. me decían, loco, es que, mira, le di duro ahí. no, pero no, para este trasfondo, loco. Exacto. El trasfondo. Ahora vas a entender por Sí, qué. Ok, el ya. trasfondo. Antes de convertirme, la filosofía que yo me creí, que crecí, fue, si tú eres muy bueno, te cogen de estúpido. ¿Verdad que sí? Ujú. So, el yo amarte es darte la oportunidad que tú me cojas de estúpido. ¿Entiendes? Ya. So, me cogieron ya bastantes veces de estúpido. Eso no va a ser el próximo. ¿Me entiendes? Ya. So, aún en la iglesia, eso me trabajaba, loco. O sea, yo en la iglesia invitaba... Sí, tenías una malicia bien Sí, cañona. no, loco. ¿Entiendes? No, ha hecho malo, loco. Y me acuerdo, papi, yo lloré por esto. Lloré, porque era la gente me decía ogro. La gente me decía que tú eres, papi, porque es que, Normal. pero loco, pero en verdad, en su defensa, papi, yo estaba mal, loco. Papi, yo le decía estúpida a cualquiera. ¿Entiendes? Papi, yo me acuerdo. No, en verdad, y yo me acuerdo una vez, bueno, había una muchacha en Los Jóvenes, Rosbelí, te amo. Papi, de estas muchachas bien amorosas y bien empalagosas, loco. Que, ay, Dios mío, mira este otro. Y yo, loca, ya. Intensa. Ya. Tóxica. No, papi, ya. Echa para allá, ¿me entiendes? Lo que fui bien malo. Y en verdad, yo pienso que hay gente que dejó la iglesia por mi culpa. Es tan malo que fui. No, te lo prometo. De verdad. Sí, loco, nuevamente por Ya tú siendo líder, Sí. o no eras líder. Más. Siendo líder no la había bajado, Ok. no, la había bajado bastante, Bueno, mi primera reunión de líder, loco, yo salí peleando con quien hoy es mi pastor. De verdad. Sí, loco. Feo, loco. Papi. Feo, Debate loco. Pero por cañón. cosas directivas o algo de la Biblia. ¿No te acuerdas? No, pues, me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Qué Es no que quiere decir? estoy pensando. Corta. Para el próximo, vamos para el próximo tema. Loco, es que él dio un comentario. A mí no me gustó. Ok. A mí no me gustó el comentario que dijo. Y yo miré a mi Como le pastor. mando un bibliazo. y yo miro a mi pastor y yo le digo, ¿tú no hablas con este tipo? Así, o sea, le dije, o sea, no me venga a hablar conmigo si tú no estás bregando con él. Le voy a meter. ¿Entiendes? Aguántalo. No, es verdad, o sea, estuve mal, obviamente. Ajá. Pero luego fue mi primera reunión y había un montón de gente que ya me echaba de codo así porque obviamente, yo era difícil. Pero loco, honestamente, a mí me costaba. Eso es lo que la gente se entiende. A veces tú tienes un chamaco problemático en la iglesia, pero tú no le preguntas por qué él está así, loco. No sabían que yo perdí a mi país como lo perdí. ¿Entiendes? So, es fácil tú jugar de afuera. Ujú. ¿Entiendes, papi? Yo me paraba al frente del espejo. Yo decía, hoy va a amar a la gente. Pues no me salía. ¿Entiendes? Y todavía hoy, loco, me cuesta a veces. Todavía te cuesta. Porque mi primer instinto es, no te necesito. ¿Para qué? ¿Me entiendes?
Yo tengo que buscar la manera de mi raciocinio, como que conectar mi alma, como conectar mi corazón. Como que, por ejemplo, si me invitan a un sitio, mi primera impresión o mi primer pensamiento es no ir para allá, ¿para qué? Pero mi raciocinio dice, la Biblia dice que tienes que amar a la gente. Y la Biblia dice que tienes que vivir en comunidad. Dios no te hizo para estar solo. Yo tengo que convencerme a mí mismo de que tengo que hacerlo. Tienes que saber coexistir. Ajá, ¿entiendes? Dios no me creó para ser un llanero solitario. Y le doy gracias a Dios. Tiene que descubrí eso después. ¿Me entiendes? Y hoy por hoy hago cosas que normalmente no haría, pero obligándome a querer relaciones nuevas. ¿Entiendes? Porque entendí, no para sacar algo en sí, sino que el yo conectarme con algo, ya eso solamente me ayuda. El yo conocerlo hoy, eso me ayuda a mí. Eso me suma. Y estoy viviendo en el diseño de Dios para con mi vida, simplemente conectando con gente. ¿Me entiendes? Y yo me tardé en aprender eso. ¿Me entiendes? Y le doy gracias a Dios. Pero hoy por hoy sigo peleando con eso. Sí, sí. Porque mi primer pensamiento es, ay, no, ¿para qué? Ay, ¿para qué ir para allá? Ay, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Y para qué voy a hacer lo otro? Para eso me quedo leyendo Biblia en casa. Para eso me quedo estudiando y haciendo videos en casa. ¿Me entiendes? Pero me cuesta, loco. Amar genuinamente. Y empecé a amar genuinamente cuando empecé con los jóvenes. Papi, eso me puso a amar a cuando descubriste que literalmente hay gente que está igual que tú. Sí, no, papi, cuando tú escuchas a esos muchachos, loco, yo dije, diatre, hermano. Papi, una vez tuve un muchacho que se me acercó y me dijo, mira, tengo que sentarme. No puedo hacer más nada, que esto y lo otro. Y yo pasó, soy adicto a la pornografía. Así. Wow. Y yo dije, diatre. Pero mi problema fue que yo era adicto a pornografía. Yo no lo dije a nadie. ¿Entiendes? Este chamaco tiene más pantalones que yo. Te chocó. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? Yo le dije, yo pensé, caramba, tengo dos opciones. O soy el legalista que nadie fue conmigo, o doy la gracia que me dieron a mí. ¿Me entiendes? Y ahí dije como que, diadre. ¿Entiendes? Los nenes me enseñaron a amar, loco. Wow. ¿Y cómo trabajar con alguien que es adicto así a pornografía? ¿Cómo trabajaste con él? Toda la semana lo llamaba. Toda la semana. Decía, mira, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? Y él me era bien honesto. Era monitoreándolo a cada rato. Y él me decía, mira, yo me fue un poquito más fácil, me fue un poquito más difícil. Y poco a poco lo trabajamos así. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, yo, que lo trabajé solo, completamente solo, lo que me ayudó fue conectarme con gente que me ayudaba sin saber que yo estaba en ese problema. Yo era un pana mío y decía... Directamente. Ajá. Mira, ¿qué tú haces? Estoy aquí por tu es casa. como un modo escapatoria. Exacto. Como yo sabía eso, que hacía falta alguien, pues yo lo llamaba. Entonces decía, mira, ¿cómo van las cosas? ¿Estás bien? Y me decía, hoy fallé. Ok. ¿Dónde tú estabas? Estaba en el cuarto. ¿Y qué fue lo que pensaste? ¿Qué fue lo que pensaste? Vamos a analizar cómo fue que llegaste a fallar. Y vamos a identificar entonces cuál fue el detonante, cuál fue porque somos criaturas de hábito. Sí, todo es un tipo de imagen que se te quedó grabada, un pensamiento. No, loco. Por ejemplo, en mi caso, si yo me ponía muy frustrado, molesto o estrésico, iba a la pornografía. Porque mi cerebro, tu cerebro es así, loco, tu cerebro se clipea con... Sí, no, papi, hace rutinas bien locas. Mi cerebro decía, ok, está estrésico, escapatoria, es eso, porque suelta la dopamina y que eso que rayo, ¿me entiendes? Tú tienes que identificar dónde estás fallando y analizar, ok, ¿qué fue lo que me disparó? Ok, pues ya yo sé, cuando esté estrésico, tengo que estar pendiente. Claro. ¿Entiendes? Y tengo que buscar otra escapatoria, ¿me entiendes? Yo salí de ahí lo con más lógico que espiritual. Sí, es un mal hábito como tal. Se va creando un mal hábito. Ahorita estabas hablando de ¿verdad? Con tus jóvenes y todas esas cosas. Y dijiste que lo que ellos necesitan, ¿verdad? Además de un pastor y todas esas cosas, es un papá. Sí. Y después dijiste que tú eres como su papá para ellos. Para algunos sí, para algunos. ¿Tú crees en la paternidad espiritual? Yeah, chico.
Hacho, es que la vi necesaria. Íbamos bien. La vi necesaria. Íbamos ¿verdad? derechito. Perdóname. ¡Escucha! Nati, ponlo completo acá, Ok, por favor. espera. Lo vi necesario. Por lo menos esa toma no sale. Vamos a ver. Íbamos Pero tan, no, o sea, íbamos tan... O sea, el tema Ok. yo creo que es justo necesario porque ha habido un boom de esto y no, ¿verdad? Jamás. yo Toma nunca- agua, loco. No, voy a tomar mucha agua. Sí, no, y te voy a dar una introducción de esto. No estoy en contra nunca de la persona, porque sé que además Sí. hay muchas personas en esto. Jamás y nunca en contra de las personas, sino en el tipo de pensamientos y saber y que Mira. otras personas también sepan de esto. Para mí, y no es solamente con esto, es con muchos otros temas. Mi problema a veces es más con lo indirecto y no tanto con lo directo. Porque creo, y no estoy diciendo, por favor, no piensen en ninguna persona, porque estoy hablando bien genérico. Claro. Nunca he hablado con una persona que esté envuelta en ese movimiento que me explique su fundamento completo para yo someter el juicio sobre una persona en particular. So, Claro. Vamos a estar claros con eso. ¿Okay? Pero de lo que sí he visto y de lo que sí creo, el papá de mi pastor, para mí es mi país. O sea, el tipo es otra cosa. Lo amo a muerte. Yo no le digo papá. No. Creo que porque hay personas heridas que no tienen o no tuvieron una paternidad saludable, como se supone que están en tu casa, creo que indirectamente ese sistema de paternidad puede sustituir la paternidad que se suponía que Dios te diera. Eso es lo que yo creo que implícitamente puede ocurrir. No estoy diciendo que ocurra, pero es donde yo tiro mi línea. Como que, ok, yo entiendo que tú estás mentoreando y tú estás siendo un rol paternal para una persona. Y yo creo que eso está bueno. Creo que eso No hay está problema bien. en eso. Creo que está bien. Pero creo que hay una línea bien finita cuando estás bregando con personas que emocionalmente no están bien, que tienen un vacío y te están viendo tanto como papá. ¿Me entiendes? Ahí yo analizaría bien el caso. ¿Me entiendes? Nuevamente, si es que tú tienes una relación bien linda con tu pastor y el pastor tuyo te mostró esa ayuda y te mostró ese amor paternal, ok. Pero ¿dónde tiramos la línea? ¿Dónde tú te quedas siendo mi mentor y dónde Dios llega a ser mi papá realmente? Hasta donde tú llegues y hasta donde empieza Dios. Exacto, ¿me entiendes? Para mí esa línea está muy borrosa en varios casos que yo he visto. Nuevamente, lo implícito del movimiento a veces a mí como que me da cosa. Como que, ok, no entiendo. Porque, nuevamente, mis nenas mayormente me dicen Papá Billy. Pero es porque yo celo, me llegan con un chamaquito nuevo, yo me le siento atrás. Y por ejemplo, llega un nene nuevo y todos dicen, llega un buitre, pues es un pájaro malo, es un demonio que hay que sacarle aquí. ¿Me entiendes? ¿Entiendes? He sido así. Pero no tan papá. Y papá. No, es algo de Pero afecto, no es de más allá, cariño. no es más allá de no es allá más como No, espiritual como tal. hay una que es un caso bien particular, que es más, hay un afecto un poquito más allá. Pero es porque su circunstancia, pues yo le ayudo un poquito más. Ok. Pero, o sea, yo no soy Dios en su vida. Ujú. ¿Me entiendes? Yo no soy eso. ¿Me entiendes? Y yo no le pido nada a ella, yo no espero tampoco nada de ella porque yo soy papá. ¿Me entiendes? Nuevamente, para mí, sí creo que hay una paternidad saludable, como todo, mano. Para todo hay dos extremos feos. ¿Me entiendes? Para mí hay algo saludable y para mí hay algo que se puede convertir tóxico. ¿Me entiendes? Y creo que hay más tóxico que bueno en lo que he visto. Humilde opinión sin hablar con nadie, porque no hablo con nadie. Pero de lo que se ve a veces afuera, creo que hay más cosas tóxicas que cosas positivas. No, es un tema chévere porque ahora hay muchas personas que saben, hay otras personas que no saben. Y pues no, lo pregunto por preguntar. No, está bien. Y más está hoy bien. en día que hay mucho vacío existencial, hermano. Y Sí, para mí la gente trata de llenarlo con cualquier cosa. Ese para mí es el problema principal. Porque yo era un ogro. Y hay gente que son bien sociables. Pero quizás tú eres bien sociable porque no toleras
estar en silencio con tus propios pensamientos. Literal. Wow. ¿Me Eso entiendes? yo lo vi de Idiel Arroyo, no me que te interrumpa, que él está diciendo que esta generación le molesta el silencio, o no pueden estar en silencio. Y yo, o sea, no lo había visto de esa manera y yo contra, es verdad. Claro, es que por eso hay gente, nuevamente, que trabaja con su dolor de maneras bien distintas. ¿Y qué pasa? Yo sé que mi extremo de ser ogro es malo, pero quizás tú ser tan sociable y buscar party para aquí y para allá, quizás estás corriendo largo tú también, loco. Analízate. Nuevamente, una persona en ese sistema que no estoy diciendo que todo el mundo es así, pero puede ser que está llenando un vacío. Yo prefiero no me llames así. No me llames así. ¿Entiendes? Porque a Jesús le dijeron maestro bueno y él dijo no me llames así. Bueno es Dios. ¿Me entiendes? Yo tendría cuidado. ¿Entiendes? Quizás ellos tienen un buen argumento por lo que lo dicen. Yo no lo escucho personalmente, no me siento con ellos. Pero nuevamente, desde afuera, no me encanta. Sí, lo que se ve. ¿Ah? Lo que se ve desde... Sí, no, desde afuera no me encanta. Estoy abierto al diálogo. Hablé con una persona y estamos en la misma página. Okay. O sea, él cree en el movimiento, pero cuando hablamos de frente, como, ok, te entiendo, yo entiendo su punto y entiende el mío. Se respeta mutuamente. Sí, es que también, loco, yo creo, ¿sabes qué es el problema? A veces como que se ve como un tabú el hablarlo. O sea, podemos hablarlo y estar en desacuerdo. No significa que tú eres el diablo para mí, ¿me entiendes? No estoy en desacuerdo. Exacto. Déjame cómo digo esto. Si personas de mucha influencia se sentaran, digo, quizás lo hacen, yo estoy hablando aquí sanganería sin saber, pero en mi experiencia no pasa mucho. Se sentaran abiertamente a dialogar, abiertos a la crítica, sin ofenderse. Y claro, el que está haciendo la crítica sin ofender. Exacto. Papi, estuviésemos mucho mejor. Estuviésemos mucho mejor. Porque a mí me pasó muchas veces que yo voy como que a atacarle a una persona y cuando me explican es, ¿y por qué no lo dijiste así? Exacto. ¿Entiendes? Porque quizás la primera vez que lo dijiste bien mal. ¿Me entiendes? Sí, Pero que ahora que completo. estamos hablando, pues te entiendo. Ok, pues chévere. Tú no lo diría así. Pero entiendo tu fundamento, entiendo lo que quieres decir. ¿Me entiendes? Eso es abrirse el diálogo, mano. Creo que es lo más importante. ¿Tú crees que debería existir más gente así de apologética en Puerto Rico? En el mundo, es un mandato. 1 Pedro 3:15. Debemos estar todos preparados para dar razón de nuestra fe. Todos. Es un llamado a todo el mundo. Obviamente, no es que todo el mundo se lea todos los libros que yo me he leído. Eso no es el punto. Pero todo el mundo debería, por lo menos, tener una base. Así. ¿Entiendes? Sí, que lo puedan explicar no estoy diciendo que todo el mundo vaya a un instituto bíblico ahora. No. Pero si yo te pregunto, aquí, estoy bien seguro. Si yo voy a todas las iglesias en Puerto Rico y a todo el mundo yo le pregunto, muéstrame algún tipo de evidencia de la resurrección de Jesús, ¿por qué tú crees que eso es real? Estoy bien seguro. Siempre te van a decir, porque los estudiosos, porque la historia lo dice. No, es que no, decir que Dios me tocó, eso es lo que te van a decir, ¿me entiendes? No decir más nada, ¿me entiendes? Porque tuve una experiencia. Sí, es lo único que te van a decir, ¿me entiendes? Pero 0.0005% de la iglesia va a ser capaz de entrar en un diálogo intelectual de la razón de nuestra fe. Y es bien triste, ¿me entiendes? Bueno, yo le llevo sirviendo a Dios, este año cumplo como 14 años, creo que es. Y yo conocí la apologética hace 5 o 6 años. O sea, tampoco fue wow, ¿me entiendes? Y no fue que me lo dieron en la iglesia. Nadie me lo dijo de que eso existía. Yo me enteré porque vi un libro, ¿me entiendes? Y en Latinoamérica hay bien poquita gente que lo hace. En Estados Unidos hay bastante gente que lo he visto. Pero en Puerto Rico me encantaría, loco. Y ahora mismo, mi sueño ahora mismo con todo esto apologético, yo quisiera hacer un evento anual, loco, con todos los muchachos que van de cuarto año a universidad. O sea, y el sueño es llenar el ¿cómo se llama esto? El centro de convenciones. Y darle un fin de semana, 4 días, una semana completa de equiparte para todo lo que vas a ver en la universidad. Porque las estadísticas son que el 86% de los jóvenes cristianos que van a la universidad se apartan, loco. Full. Abandonan la fe. Full. Porque
todos los discípulos de la iglesia es como que en camino a creer lo que nosotros creemos. Ujú. Eso es lo que hace el discipulado. Pero no te dicen nada de cómo enfrentar lo que vas a enfrentar allá afuera. Yo titubeé cuando empecé la universidad. ¿Sí? ¿Qué fue lo más...? Con pensamiento de que Jesús no era hijo de Dios. Muchas cosas. Yo me encontré con... Bueno, yo me sentí que todo lo que yo creía... Yo me vi engañado. Y a mí yo caí casi en depresión. Es un problema. Literal. Papi, yo encontré un montón de gente así, loco. Demasiada. Demasiada. Te jamaquea porque te jamaquea. Demasiada. So, me encantaría, loco, poder conectarme con todos los ministerios de jóvenes posibles. Ujú. Y yo decirle, mira, tráeme, o cualquier pastor, tráeme a 3 líderes tuyos. Y yo los preparo. Yo voy a preparar el Full. currículo, yo preparo todo, yo te lo doy. Y procura que tu gente no se ignore. Esté capacitada. ¿Entiendes? Es que eso es Lo único. vital. ¿Entiendes? Papi, crear un currículo de apologética para academias Yo creo que cristianas. estaría chévere hacer un evento. Vital. ¿Cuándo vas a comenzar? Bueno, no. Literal. No, tengo yo hablé con los muchachos y su madre para incluir la parte de, Muy de bien. teología. Yo me encargo de la apologética, ellos se encargan de la parte de teología y hacer un evento a hermano. Ese es el sueño. Brutal. Ese es el sueño. Y seguir Y conectando. más ahora en estos tiempos que la tecnología avanza demasiado, todo. Papi, información rara en las redes, loco. Demasiado. Y todo está accesible. Yo creo que eso, yo estaba hablando con un pastor amigo de nosotros y él decía, ahora yo no tanto ni le tengo que enseñar a los jóvenes, sino tengo que ser de filtro de lo que ellos reciben en las redes. Full. Sí, loco. Y eso está brutal porque antes de que tú puedas llevar una prédica, llevar un estudio bíblico, ya tu joven lo escuchó de alguien por ahí. Loco, yo me acuerdo una vez, un viernes, llegó una muchacha con un papel impreso esto de Google. Ya. Papi, el blog era 10 razones, no, 10 veces en la cual Dios fue inmoral en el Antiguo Testamento. Sí, loco. Yo, ¿Cómo? ¿qué? ¿Cómo? No, y luego entonces cuando te hacen cherry picking de los versículos, ¿me entiendes? Y te ponen un texto fuera de contexto y no te explican. Pero es un peligro, cañón. Claro, pero eso es lo que está en Google, ¿me entiendes? Eso es lo que está ahí, eso es lo que está abierto. ¿Tú sabes cuánta gente dice por ahí que Constantino creó la Biblia y que fue el que hizo el canon en el concilio de Nicea? Mira, no hay un documento histórico que diga eso. Busca ver cuántas páginas de internet lo dicen. Busca ver cuántos youtubers dicen esa estupidez. ¿Me entiendes? Pero no existe. Yo creo que es estúpido, honestamente. Creo que es estúpido que los cristianos deban de esperar llegar a un instituto bíblico para aprender esas cosas. La iglesia debería darle eso. La iglesia Sí, debe proveer, punto. Claro, caballito, porque es que eso es lo básico. Creo que la iglesia debería enseñar, ok. Sí, debe ser como un instituto menor, por lo menos, Exacto. para darte lo básico. Sí, exacto. No creo que los discipulados que demos en la iglesia debería de encajonarse, esto es lo que yo creo. No, debería encajonarse, ok, no tan solamente te doy lo que yo creo como denominación, debo enseñarte como lo que creemos como fe histórica. Esto es lo que el cristianismo históricamente ha creído. Sí, se supone. Esto es lo que creemos de la Trinidad. Esto es de lo que creemos de la inspiración de la Biblia. Esto es lo que creemos esto es lo que enseña del canon, de la deidad de Jesús. Todas esas cosas que son esenciales, doctrinales, son fundamentos de la fe. No creo que el cristiano deba de esperar a un instituto. Sí. Pues realmente, porcentualmente, ¿cuánta gente es un instituto bíblico? ¿Cuánta gente? No. Y si usted pone a ver realmente, nosotros tenemos, por ejemplo, 1 Corintios 15, que habla de que Pablo dice que si Jesús no resucitó es vana nuestra fe. Eso es un credo. Es un credo de la iglesia. ¿Qué significa? Esa es la predicación de la iglesia antes de la Biblia, antes de todo eso. Esa era la predicación. Efesios 2, que Pablo dice que tenemos que ser como Jesús, que no tomando en consideración que era Dios por naturaleza, sino que se rebajó a los humos, ese rey. Eso es un credo pre-paulino. Eso viene antes de Pablo, ¿ok? So, lo que la iglesia predicaba era esta doctrina de que Jesús era Dios, murió y resucitó. Eso, doctrinalmente, eso es lo que la iglesia predicaba, ¿me entiendes? Y tenían razones para darla, ¿me entiendes? Estaban preparados para hacer esto. Preguntar a la gente de la iglesia hoy, lo que saben es recitarte una predicación motivacional o de cómo Dios los bendice o lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pero si tú lo preguntas sobre su fe,
sobre su sistema de Sí, la fe, historia. no full. saben decirte ¿De nada. dónde viene? ¿Por qué crees en eso? Exacto. Y creo yo, eso es trabajo de la iglesia. No trabajo. Para mí el instituto es para aquellas personas que se quieren especializar para algo en específico. Pero eso para mí debería ser sentido, o sea, conocimiento común para toda la iglesia. Y si el miembro no quiere tomar la clase, no la toma. Pero que no sea que la ignorancia sea porque la iglesia no hace su Por la trabajo. falta de brindarle. Si no lo Sí, sí. Exacto. A mí, Que eso es lo que yo pienso que existe. Hay mucha escasez en eso. porque Y era como estaba hablando ahorita, de lo mismo de que pasaba con el matrimonio homosexual, que era de vas a estar con alguien porque lo amas. exacto. Sí, O sea, que se encaja ahí en Sí, eso sí, que sí. estábamos Pues, y hablando por eso, ahorita. porque es que si enseñamos erróneamente de los altares, pues eso es lo que la cultura va a ver así. Y por eso Claro. estamos hablando ahorita, mucha gente que no son cristianas, cuando te explican por qué no son cristianos, su cristianismo no es el cristianismo real. O sea, ¿quién te dijo eso? Yo no creo en eso. Ujú. ¿Quién te dijo? Por ejemplo, mucha gente se cree dentro del cristianismo que la manera en que se escribió la Biblia es la misma versión del Islam. ¿Entiendes? Porque Mahoma, por ejemplo, cuando tiene esta relación con el ángel ese, él literalmente es poseído. ¿Entiendes? Y empieza a escribir, porque él no sabía escribir ni leer, Mahoma, según la historia. Solo empieza literalmente, palabra por palabra, una dictación literal. Ese no es el proceso bíblico de nosotros. Y mucha gente, cuando critica la Biblia, la critica con esa perspectiva y no con la perspectiva cristiana real. Claro. Y en este sentido, hay muchas cosas que la gente critica sobre el cristianismo, pero no es lo que creemos. Pero ellos creen eso porque alguien de la iglesia le dijo eso. So, desde la iglesia a veces sale mala información. Claro. ¿Me entiendes? Eso es un serio problema. Y nuevamente, no es que tú tengas el instituto más grande de la vida en tu iglesia, pero sí creo que sobre la iglesia recae la enseñanza. ¿Me entiendes? Porque la iglesia hacía eso. Claro, eso es una responsabilidad demasiado muy enorme que tiene la iglesia. ¿Cómo fue? Eso es, que es una responsabilidad enorme que tiene la iglesia. Ah, no, definitivo. Hasta definitivo. yo también me quedé. Sí, hasta yo me confundí. Ahora porque en yo lengua ahí, dije- ahora en lengua. Ahora en lengua ahí. Es que hablé por dentro mío. Que tú vas a danzar ahí. Pensé ¿sabes? en voz alta. Tú vas un streamer por ahí, un streamer. Tenía que interpretar. No, sí. Estaba hablando en lengua. De momento la barba se trincó. Bueno. Espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pero, o sea, tampoco creo que nadie se sienta mal con eso. No. Porque muchas veces, como que no es que le estoy diciendo que la iglesia no está haciendo su trabajo, pero yo creo que nosotros estamos en una transición. Que estábamos en una iglesia de un fuego cañón, ¿entiendes? Que es brutal. A mí me gusta el fuego también. Y estamos pasando entonces a una iglesia, porque he hablado con varios líderes y pastores que tienen este pesar, ¿me entiendes? Pero está brutal que tú seas pastor y tú tengas que predicar domingo, tengas que predicar miércoles y tengas que preparar el taller y tengas que hacer todo. Son muchas veces la iglesia no es efectiva porque el colectivo no se alinea al pastor, ¿entiendes? Y es un serio problema. Entonces, muchas veces en la iglesia miramos lo que falta y lo criticamos, pero hay veces que falta lo que falta porque tú estás haciendo tu trabajo, ¿me entiendes? Porque si en mi iglesia falta educación y Dios me está tocando con la educación, ¿qué yo hago? Yo lo entrego. ¿Me entiendes? Pero muchas veces nosotros no pensamos como cuerpo, pensamos como ministros faranduleros. Como que yo tengo algo que dar, ¿qué me pueden dar ustedes por esto? Eso no es así, loco. ¿Entiendes? Yo creo que yo le debo a mi iglesia. ¿Me entiendes? Es mi casa, loco. La gente que me vio crecer, la gente que me ama, la gente que me cuida. ¿Me entiendes? Yo tengo que darle algo. ¿Me entiendes? Obviamente sin descuidar quizás lo que Dios quiere hacer contigo afuera, quizás. Pero hay muchas iglesias que quizás, o pastores, que tengan ese corazón, pero quizás no tengan la persona, o si la tienen, son cabeciduros y no quieren cooperar. ¿Entiendes? Porque lo hay. Pero sí creo que estamos como que en esa transición en la cual debemos de ser sabios, cómo no desligarnos tanto de lo espiritual y solamente abrazar la parte académica, con lo que me pasa también. Porque hay mucha gente, loco, que ya tú no ves, o por lo menos yo siempre no veo gente que llega al templo a arrodillarse, loco. ¿Entiendes? Y hay veces que esa reverencia y ese respeto y ese temor de Jehová
a veces no se tiene. Y creo que no se tiene porque queremos desligarnos tanto del legalismo que nos pusimos graciosos, ¿me entiendes? Como decía Alex Urlo. O sea, dejamos eso y nos pusimos bien libertinaje, ¿me entiendes? O sea, la pasamos cool en el evangelio, pero hay un respeto, ¿me entiendes? So, yo creo que en verdad estamos como en esa transición. Creo que, por gente que he visto, mano, creo que Dios está levantando gente que está clara en eso. De que sí, somos modernos, somos cool, pero somos bíblicos, somos espirituales y queremos educar. Pero creo que lo que falta es gente que esté dispuesta a educar. Claro. ¿Me entiendes? Porque no sé en la iglesia de ustedes, pero no se elogia a los maestros. ¿Me entiendes? Se elogia al buen predicador. ¿Me entiendes? Al profeta, qué sé yo, ¿me entiendes? Pero el maestro no se elogia. ¿Me entiendes? Usualmente cuando le toca al maestro, la gente se duerme. Sí, lo tienen como por poco. Y hasta no va. Sí, no va. Si tú sabes que le toca al... no es para allá. Papi, yo tengo un maestro en mi iglesia, papi, yo le decía Yoda, loco. Papi, el tipo sabía tanto. Y yo creo que ahí empezó como que mi pasión. Porque él decía cosas tan diferentes, loco. Y me sumaban tanto que... Tú sabes, ¿te acuerdas de la película esta de Los Ninja Turtles? Que te hacen esto, que te vuelan la cabeza. Papi, eso es lo que hace el maestro. El maestro toma lo complicado del evangelio y es como que, ok. Te lo hace entender de una manera más... ¿Me entiendes? Sí, ¿Qué tan saludable podría ser la iglesia cuando los miembros dicen, ya entendí? Claro. No digo amén a lo loco. ¿Me entiendes? Ya yo sé por qué soy cristiano. ¿Me entiendes? Yo creo que deberíamos llegar a ese punto. Ya. Duro. Mano, ¿cuál puede ser o cuál sería tu consejo a las personas que nos están viendo en base a tu experiencia de vida, a todo lo que has experimentado? ¿Cuál sería tu consejo a todas esas personas? Consejo, mano. Yadre. Se busquen de Dios. No, macho, para ser bien sencillo, pero mano, yo me di cuenta en mi experiencia. Mientras más tú conoces a Dios, no me que conocer a Dios. Mientras más tiempo tú llevas en el evangelio, tú quieres complicar las cosas del evangelio. Y a veces queremos ser tan profundos con Dios que nos olvidamos de lo sencillo, que es buscar a Dios. O sea, vivir todos los días en el Espíritu. ¿Entiendes? Caminar en relación con el Espíritu. Porque es en ese lugar de silencio, de relación con Dios, que Él te dirige, que Él te lleva. ¿Me entiendes? Claro. Pero hay veces, por ejemplo, yo buscaba a Dios porque quería conocer a Dios más cuando no conocía absolutamente nada que cuando comencé a entender que yo tengo un don, que me pueden llegar invitaciones, que puedo ministrar, porque de momento mi búsqueda por Dios fue lléname para dar, úsame, ¿me entiendes? Claro. Mi búsqueda cambió de quiero conocerte a quiero que tú me uses, ¿me entiendes? Para mí yo contaminé esa búsqueda cuando me expuse a todo eso. Mi consejo es siempre tratar de mantenerse en que mi búsqueda es porque quiero conocerlo, quiero estar con Él, quiero más allá de yo leer Biblia porque quiero demostrarte que tú estás mal. Sí, para que Dios te use mejor como que... Sí, no, es que yo quiero ser un buen hijo. Claro. ¿Entiendes? Ya, sí. Si tú quieres que yo use lo que yo tengo para X o Y cosas, gloria a Dios, qué bueno, yo voy a hacerlo. Pero que mi búsqueda siempre se mantenga pura en ese sentido, de que yo no quiero usarte, ¿me entiendes? Porque si mañana tú me dices, no vuelves a predicar, no vuelves a hablar, no vuelves a hacer nada de podcast, ¿ok? Está bien porque tengo a ti, ¿me entiendes? Wow. Si mi búsqueda es porque quiero que Él me lleve a X y sitio, creo que es un problema, creo que no estoy bien en mi relación, ¿me entiendes? Porque no se trata de qué tan lejos Él me puede llevar o a qué plataforma me puede llevar. Se trata de lo que Él hizo por mí en la cruz de Calvario. Eso es suficiente. Y creo que a veces, personas que estamos expuestas, se nos puede distorsionar eso. Personas que de momento descubren que tienen un don. Personas que de momento Dios los usa para algo. El que Dios los use se hace más importante que el simplemente estar en relación con Dios. ¿Entiendes? Mi consejo es que su búsqueda intenten de siempre mantenerla la más pura, lo más lindo posible. Que todo se trate de quiero conocerte más cada día. Claro. ¿Entiendes? Eso sería mi consejo. Duro, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay nada más que añadirse. Vamos a recoger la ofrenda, por favor. No, está bueno.
Soro, gracias por estar acá con Gracias a nosotros usted, gracias a y usted. que no sea la última. No, estamos ready aquí siempre. Preguntas raras, difíciles así. Me las escribe antes de, pero estamos... Full. Pero fuimos, pero gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, hermano. Ale, por decir que sí. Para la próxima tienes que interpretar mi lengua. No me dejen vergüenza así. Hablando ahí que Estaba hablando por dentro. el micrófono lo cogí. Así que gracias, mi gente, por estar acá en otro episodio de Ney Rivera TV. Espero que le den like a esto, lo compartan con alguien que yo sé que va a ser de mucha bendición. Y específicamente si es alguien que está comenzando en la iglesia. Y, mano, yo creo que esto es un buen foro para que tú escribas en los comentarios qué tema te gustaría que pudiéramos hablar un poco más profundo y ¿verdad? Profundizar en él y para que Billy venga un poquito más preparado. Tratamos. Pero nada, gracias ¿verdad? Por estar acá. Gracias, Billy. Gracias, Ale. Y ustedes, pues ya saben. Nos vemos en la próxima.